Estimados colegas, vamos a demostrar cuál es la mejor fórmula para estimar el costo al que se llegará al final de la obra en la metodología del valor ganado. Antes de continuar mucho, les agradeceré si suscriban a mi canal, donde podrán seguir todos los videos de Construcsoft que le orientarán a presupuestar, programar, valorizar, fasear y controlar económicamente sus obras. Asimismo, encontrarán temas de mucha utilidad. Después de haber indagado sobre artículos que tratan sobre gestión de proyectos con el valor ganado, encontré 4 fórmulas de cálculo, las que se han explicado en el video Proyección del costo al final de la obra con la metodología del valor ganado. Estas 4 fórmulas de cálculo son: la primera, que es empleada cuando se estima que en el futuro no habrá variaciones significativas del ritmo de la obra y no existe mucha diferencia entre el valor ganado EB y el costo real de la obra AC. La segunda fórmula es similar a la primera, la cual incluye el índice de rendimiento del costo CPI, por lo que esta forma considera que las variaciones de costos se reflejarán en el comportamiento futuro del ritmo de la obra. La tercera fórmula considera el índice de rendimiento de costo y también el índice de rendimiento de plazo. Y la cuarta fórmula, que es muy empleada, se obtiene en función a la curva S, de acuerdo a lo avanzado a la fecha donde es posible efectuar una proyección del costo total al final de la obra, asumiendo que la obra se seguirá ejecutando con el ritmo actual. Este método aplica una simple regla de 3. En el presente caso, las valorizaciones al quinto mes, ¿no?, tienen un valor ganado que es el valor EB. Y se sabe que a la culminación de la obra, las valorizaciones deben tener relación directa con el presupuesto de la conclusión. Por otro lado, conocemos lo gastado realmente en la obra, que es el valor AC, el cual tendrá relación directa al costo proyectado que deseamos conocer o estimar al final de la obra, que es el EAC, que es la estimación a la conclusión. Por lo tanto, aplicando una regla de 3, tenemos que EB, que es el valor ganado, es al BAC, que es el presupuesto a la conclusión, como AC, que es el gasto realizado, es al EAC, a la estimación a la conclusión. Y esta simple regla de 3 nos da que la estimación a la conclusión es el producto del AC por el presupuesto hasta la conclusión entre el valor ganado. De estas 4 fórmulas, la segunda es exactamente igual a la cuarta fórmula. Si en la segunda fórmula reemplazamos el índice de costo CPI, que es EB entre AC, que es el valor ganado entre el costo real, por lo tanto tenemos, efectuando los cálculos, que esta fórmula es exactamente igual a la cuarta fórmula. Basaremos todo nuestro cálculo entonces en función a la primera fórmula, a la segunda fórmula, que es esta, y a la tercera fórmula. Por lo tanto, tenemos 3 fórmulas con las cuales vamos a
procesar. Existen 13 escenarios en los cuales podemos comparar el presupuesto programado, el valor ganado de las valorizaciones y el gasto realizado en obra, tal como se muestra en este cuadro. En base a estos 13 escenarios, vamos a efectuar un análisis para determinar cuál de estas fórmulas cumple con la mayor cantidad de estos posibles escenarios. Se está considerando en todos los escenarios un presupuesto de 1000 y se está ordenando de menor a mayor el valor ganado y el gasto realizado. Aquí en este cuadro se aprecia en el índice de plazo de CPI que valores menores de 1 indican un atraso y valores mayores que 1 indican un adelanto de la obra. En cuanto al índice de costos CPI, valores menores que 1 indican un sobrecosto y valores mayores que 1 indican que se tiene un buen costo. Se podrá pensar que los valores del valor ganado no son correctos debido a que al final de la obra estos valores deberán ser exactamente iguales al presupuesto programado, pero en realidad durante la ejecución del proyecto, antes de la última valorización, existe siempre un adelanto o un atraso en la obra, como también una ganancia o un sobrecosto. Y nuestro análisis para una obra de 5 meses de duración solo se efectuará hasta el cuarto mes, esto es, hasta la cuarta valorización. Vamos a suponer que para el plazo de ejecución de 5 meses, los avances mensuales son del 10%, 25%, 35%, 20% y 10%. En base a estos avances mensuales, se tienen los avances acumulados, que nos generarán las respectivas curvas S. La metodología para determinar cuál es la mejor fórmula será aplicar estos porcentajes de avances mensuales a cada uno de los escenarios para las 3 fórmulas. Proyección del costo final con la fórmula 1. En este cuadro, para los 13 escenarios, tenemos los valores del presupuesto programado, el valor ganado y el gasto realizado. De acuerdo al porcentaje de avance mensual del 10%, 25%, 35%, 20% y 10%, se han colocado los valores acumulados del presupuesto programado, de los valores ganados y del gasto realizado, los que originarán sus respectivas curvas S. Aplicando la fórmula 1, tenemos las proyecciones del costo final. Esto es, con los valores obtenidos en el primer mes, obtenemos la primera proyección del costo final. Cuando se efectúa la segunda valorización, tenemos los valores del segundo mes y obtenemos la segunda proyección del costo final de la obra. Y así sucesivamente hasta el cuarto mes, que nos dará la cuarta proyección del costo final. Aquí podemos observar cómo va variando la proyección del costo final, ¿no?, mes a mes para los 13 escenarios en estudio. Proyección del costo final con la fórmula 2. Efectuamos el mismo procedimiento para esta fórmula, obteniendo también
las diferentes proyecciones del costo final de la obra para cada valorización y por cada escenario. Con esta fórmula observamos que las proyecciones del costo final son exactamente iguales, ¿no?, por cada proyección que hemos realizado por los primeros 4 meses. Esto se debe a que los valores AC del costo real y el valor EB, valor ganado, varían en la misma proporción mes a mes. La proyección del costo final con la fórmula 3. Efectuamos el mismo procedimiento para la fórmula 3, en la que se han incluido los índices de plazo SPI y los índices de costo CPI, obteniendo también las diferentes proyecciones del costo final de la obra por cada valorización y por cada escenario. Ahora vamos a comparar las 3 fórmulas para determinar cuál es la más adecuada en todos los escenarios. Pero antes les sugerimos se inscriban en el canal, donde podrán seguir todos los videos de Construxoft. Asimismo, en la parte inferior del video les dejo el link donde podrán descargar el presente artículo. El cuadro comparativo de proyecciones con las 3 fórmulas nos presenta los 13 escenarios, y para estas 3 fórmulas, que es fórmula 1, 2 y 3, tenemos las proyecciones calculadas, ¿no?, para el primer mes, proyección para el segundo mes, tercer mes y cuarto mes, con los resultados obtenidos del primer mes, segundo y tercer y cuarto mes. Observamos acá que la proyección del costo con los resultados obtenidos en el primer y segundo mes, la fórmula 3 es la que más se aproxima en los 13 escenarios. Con la proyección del costo con los resultados obtenidos en el tercer mes, la fórmula 3 cumple 11 de los 13 escenarios, donde la fórmula 1 tiene mejor precisión en los escenarios 5 y 9. Sin embargo, los valores en verde de la fórmula 3 también son bastante aceptables. Y estando en el cuarto mes de ejecución de la obra, la fórmula 3 cumple con 10 de los escenarios en estudio, donde la fórmula 3 no es más precisa en los escenarios 5, 9 y 12, siendo los valores en verde de la fórmula 3 también bastante aceptables. Por lo tanto, hemos demostrado que aplicando la tercera fórmula, que es la única que considera los índices de plazo SPI y el índice de costo CPI, se puede predecir con mayor exactitud el costo final en la mayoría de los escenarios, siendo esta fórmula la que recomendamos emplear en todo proyecto para la estimación del costo al que se llegaría al final del proyecto. Anteriormente, el sistema Construxoft valor ganado obtenía los resultados para las 4 fórmulas, pero debido al presente análisis se ha tenido que modificar el sistema Construxoft valor ganado
para que obtenga los resultados solo para las 3 fórmulas de cálculo, como se aprecia en la siguiente obra de señalización vial, en el control de obra y en el valor ganado, que estando en el primer mes tenemos una proyección de obra y tenemos las 3 fórmulas. El presupuesto total es 497.600.28 y estas son las proyecciones. Si estamos en el segundo mes, tenemos otras proyecciones de obras, y si estamos en el tercer mes, tenemos también las proyecciones a las que se llegaría al final de la obra. Les sugerimos visitar con www.construcsoft.com, donde encontrarán los videos de Construcsoft en los cuales se han desarrollado temas referentes a análisis de precios unitarios, presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obras. Allí también podrán descargar el libro Presupuesto Civil Valor Ganado, como también el sistema Construcsoft gratis que le permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.